Era una mañana fresca y despejada. Los rayos del sol temprano se filtraban lentamente entre los densos árboles, iluminando el sendero por el que Miguel y Alejandro hacían su trote habitual. Miguel, bajito, fornido y fuerte, siempre prefería empezar a paso ligero, como si tratara de sacudirse el peso de los problemas acumulados. El alto y delgado Alejandro, por el contrario, disfrutaba con el ritmo de su respiración y sus movimientos, que le daban una sensación de total libertad y control. Miguel y Alejandro eran amigos desde la infancia. Crecieron juntos, fueron al mismo colegio e incluso ahora trabajaban en la misma empresa. Ambos tenían poco más de 26 años y, a pesar de sus diferencias, compartían una gran amistad. Miguel tenía el pelo grueso y oscuro y los ojos marrones, mientras que Alejandro era rubio. Ambos trabajaban para la misma empresa, Miguel como conductor y Alejandro como especialista en hardware informático. Como siempre, la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Los amigos comentan las últimas noticias de la oficina, los planes para el próximo fin de semana, sin olvidarse de bromear sobre sus logros deportivos y sus vidas personales. Absortos en la conversación, no se dieron cuenta de cómo corrían hacia el callejón principal del parque de la ciudad, su lugar favorito para hacer footing. Pero este footing resultó ser inusual. En uno de los bancos, no lejos del camino, estaba sentada una chica. Estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera prestó atención a los corredores que pasaban a su lado. Tenía el rostro preocupado y jugueteaba con un bulto en las manos. Mientras Alejandro y Miguel pasaban corriendo, Miguel se detuvo de repente y dijo en voz baja: «Espera, creo que está llorando». Alejandro, algo sorprendido por la repentina parada, miró hacia atrás y asintió. Juntos se acercaron a la chica. «Perdona, ¿estás bien?», preguntó Alejandro con cautela, tomando asiento en el borde del banco. La chica se estremeció y rápidamente se secó las lágrimas. «Sí, es que a veces ayudo a mi vecina a pasear al perro. Y hoy he perdido aquí las llaves de casa. Llevo 2 horas buscándolas». Su voz era temblorosa, pero había esperanza en ella. «Podemos ayudarte a buscar», le ofrece Miguel, mirando a su amiga. «Alejandro y yo corremos a menudo por aquí. Quizá encontremos algo en el camino». La chica se presentó como Isabel. Ella aceptó, y juntos comenzaron a caminar lentamente por el sendero, escudriñando cada rincón. Pronto sus esfuerzos se vieron coronados por el éxito. Alejandro observó un objeto brillante en la hierba, cerca de un arbusto a pocos metros del sendero. Eran las llaves. «Muchas gracias. No sé qué habría hecho sin vuestra ayuda», suspiró aliviada Isabel, cogiendo las llaves y sonriendo. Aquel momento en que las miró fue mágico. Y aunque Alejandro y Miguel no lo sabían entonces, aquella mañana cambiaría sus vidas para siempre. Después de encontrar las llaves, Isabel parecía mucho más tranquila. Miró a Miguel y a Alejandro, y una sonrisa cálida y sincera iluminó su rostro. «Gracias a los dos», dijo, estrechando las llaves en su mano. «De nada», le devolvió la sonrisa a Miguel. «Siempre estamos encantados de ayudar, sobre todo a las chicas guapas». Miguel guiñó un ojo juguetonamente a Isabel. «¿Corres mucho por aquí?», preguntó Isabel, intentando entablar conversación con sus recientes salvadores. «Sí, casi todas las mañanas», respondió Alejandro, recostándose en el banco. «Ayuda a empezar bien el día». Isabel asintió. «Y prefiero correr a pasear tranquilamente». «¿Siempre sacas a pasear al perro de tu vecino tan temprano?». Miguel no pudo resistirse a preguntar. Isabel hizo una pausa, como sopesando si compartir o no. «A veces no puedo dormir por las mañanas», empezó, mirando a lo lejos. «Me agobio con problemas que a otros les parecen insignificantes. Y entonces, cuando todo se vuelve demasiado pesado, vengo aquí. El parque me recuerda a mi infancia. Siempre parece que todos los problemas están lejos. Supongo que soy demasiado responsable», sonrió modestamente la chica.
Alejandro y Miguel se miraron. Los ojos de Isabel estaban llenos de tristeza y esperanza a la vez, como si supiera que las dificultades eran pasajeras. Sabéis, continuó Isabel, a veces encuentros tan sencillos como el de hoy pueden mejorar mucho el día de alguien. Y nosotros también estamos encantados de conocerte, dice Miguel. Para mantener la conversación, contó un poco sobre sí mismo, cómo Alejandro y él eran viejos amigos y trabajaban en la misma empresa, pero en departamentos diferentes. Alejandro y yo somos amigos desde que éramos pañales, sonrió Miguel. Y aunque somos muy diferentes, eso nunca ha sido un obstáculo, sino que ha fortalecido nuestra amistad. Isabel sonrió. Es agradable tener cerca a alguien que te entiende mejor que tú. Ahora te toca a ti hablarnos un poco de ti, preguntó Miguel, sin poder apartar los ojos de la sonrisa de Isabel y disfrutando del timbre de su voz. Isabel se sintió un poco avergonzada al principio, pero al ver el genuino interés que despertaba en los chicos, les contó que se había graduado recientemente en la universidad, donde había estudiado diseño, y que ahora intentaba encontrar su lugar en la gran ciudad. Los jóvenes siguen charlando, e Isabel se anima cada vez más. Habla de su sueño de abrir su propio estudio de diseño y de lo mucho que le gusta crear cosas nuevas. Le brillaban los ojos y era evidente que era su pasión. El sol se levantaba y el parque se llenaba de sonidos matutinos. El canto de los pájaros se mezcla con las risas de los niños y el susurro de las hojas, creando un ambiente tranquilo. Isabel, Alejandro y Miguel se quedaron un rato más, saboreando el momento, antes de que Alejandro sugiriera: «Creo que todos nos merecemos un café después de esta mañana». Isabel sonrió. «Sería estupendo. No recuerdo la última vez que empecé el día tan bien». Se dirigieron a la cafetería más cercana, donde se acomodaron en una mesa bajo las verdes ramas de los árboles de la calle. Después de pedir café y cruasanes, continuaron su conversación. «Estas llaves se han convertido en algo más que una forma de abrir la puerta», admitió Isabel. «Esta mañana las maldije porque se me habían caído del bolsillo. Ahora les estoy agradecida por haberme ayudado a conocerte». Miguel asintió, sonriendo. A veces las pequeñas cosas significan mucho. Es curioso cómo un encuentro fortuito puede cambiar todos tus planes. La conversación giró en torno a los sueños y las ambiciones, a la importancia de seguir la propia vocación. Alejandro y Miguel hablaron de su trabajo y de cómo se esfuerzan por encontrar la alegría en cada día. Isabel les escuchaba, viendo lo sinceros que eran el uno con el otro y con sus vidas. Su corazón se llenó de calidez y se dio cuenta de que conocerlos no era solo suerte, sino una señal del destino. El café y los cruasanes eran excelentes, pero la compañía era aún mejor. Con cada palabra, cada mirada, cada sonrisa, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, creando hilos de amistad invisibles pero tangibles. Cuando llegó la hora de despedirse, Isabel ya se sentía parte del pequeño pero unido grupo. Se levantó de la mesa, preparándose para marcharse. «Gracias por este maravilloso día, por el café caliente y los deliciosos cruasanes», dice Isabel. «Espero volver a veros». «Por supuesto», respondió Isabel. «Ha sido un placer charlar con usted». Sacó su teléfono para darle su número a Miguel. 6 meses pasaron volando. Para Isabel y Miguel fue un tiempo lleno de momentos felices y buenos recuerdos. Su relación, que había comenzado con un encuentro casual en el parque, se había desarrollado rápidamente. El amor parecía encontrarles justo cuando lo necesitaban. Y entonces llegó el día que Miguel había elegido para la ocasión especial: el parque donde se conocieron. Miguel condujo a Isabel por el camino familiar hasta su lugar favorito, el banco junto al lago, donde a menudo daban de comer a los patos y compartían sueños de futuro. «Isabel, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos aquí?», empezó Miguel, y su voz temblaba de emoción. «Por supuesto que nunca olvidaré aquel día», respondió Isabel con una sonrisa.
Tú y Alejandro aparecisteis como verdaderos héroes. Miguel se detuvo y se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Su mirada estaba llena de amor y esperanza. Isabel, desde entonces, cada día contigo ha sido un regalo que guardo en mi corazón, pronunció Miguel. Has hecho que mi vida brille con nuevos colores. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te quiero mucho. Con estas palabras Miguel se arrodilló, sacó una cajita del bolsillo y la abrió. En el cojín de terciopelo rojo brillaba un diamante. Isabel, me harás el hombre más feliz de la tierra si aceptas ser mi esposa, dijo. ¿Quieres casarte conmigo? Isabel permaneció inmóvil un momento, con los ojos abiertos por la sorpresa y la felicidad. Luego asintió, con lágrimas de alegría cayendo por sus mejillas. Sí, Miguel, sí, 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 claro que acepto. Yo también te quiero. Miguel le puso el anillo en el dedo y se abrazaron, olvidándose de todo. El viento jugaba con las hojas y los patos se deslizaban grácilmente por el lago, como reflejando su serena felicidad. La boda estaba prevista para la primavera. Miguel e Isabel pasaron el resto del otoño y el invierno en los preparativos previos a la boda, y por fin llegó el día señalado. La joven pareja eligió una pequeña iglesia cerca del parque donde se conocieron. En el círculo de amigos y familiares, bajo los árboles en flor y el canto de los pájaros, intercambiaron votos de amor y fidelidad. Isabel llevaba un vaporoso vestido blanco, adornado con flores, que recordaban el despertar de la primavera. Miguel, con un elegante traje negro, no podía apartar los ojos de su novia. Todos los invitados estaban llenos de admiración y alegría por los jóvenes. En la mesa nupcial, Alejandro brindó por la felicidad de sus amigos. Miguel e Isabel, mirándos, he empezado a creer que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo, dijo. Brindemos por ese amor que cada día será más fuerte y porque os seréis fieles toda la vida. Los invitados aplaudieron y levantaron sus copas. Toda la velada se llenó del aroma de las flores primaverales, la música y la felicidad. Alejandro mira a su amigo feliz y no puede creer que el amor pueda ser tan fuerte. Su corazón permanecía frío y cerrado. Habían pasado unos meses desde la boda de Miguel e Isabel. La vida de los recién casados estaba llena de alegría y risas. Era como si flotaran en alas de felicidad, absortos el uno en el otro y sin reparar en nadie a su alrededor. En aquel momento, Alejandro se sintió solo. Intentaba llenar sus días con trabajo y sus tardes en el gimnasio, pero la sensación de soledad era cada vez más opresiva. Isabel se dio cuenta y decidió animar al amigo de su marido. Un domingo por la mañana, Miguel invitó a Alejandro a desayunar. Cuando los tres terminaron de comer y estaban tomando café tranquilamente, Isabel dijo riendo, «Nosotros también queremos ir de fiesta a tu boda». Alejandro de repente se puso sombrío y dijo en voz baja, «Vosotros pasadlo bien, pero yo no encuentro a nadie que me robe el corazón como Isabel se lo robó a Miguel. Nunca creí que la gente pudiera ser tan feliz en el matrimonio». Hizo un gesto con la cabeza hacia Miguel, que cogía la mano de Isabel y le besaba los dedos con ternura. «Alejandro, ¿sabes lo que necesitas?», sugirió Isabel de repente. «Ir a una adivina. A lo mejor eres célibe y ella te lo puede quitar». Alejandro se rió, derramando el café de su taza. «Sí, claro, Isabel. El anillo del celibato, ese soy yo». «Lo digo en serio». Isabel le guiñó un ojo a Miguel, que también sonreía al imaginarse a Alejandro en la consulta de la pitonisa. «¿Por qué no lo intentas? Si no me crees, podemos convertirlo en una divertida aventura. Miguel y yo iremos con vosotros. Hagámoslo por diversión». Alejandro enarcó las cejas mientras estudiaba las caras de sus amigos. Veía que intentaban animarle de todas las maneras posibles, y sintió calor en el corazón. «Vale, ¿por qué no? Si me ayuda a librarme de mi corona de soledad, vale la pena intentarlo», aceptó con una sonrisa irónica. Así lo hicieron. El fin de semana siguiente, el trío fue al centro de la ciudad, donde se rumoreaba que vivía una famosa adivina.
Su tienda estaba instalada entre los puestos del mercado, decorada con telas de vivos colores y símbolos místicos. Una vez dentro, vieron a una anciana de ojos penetrantes sentada ante una mesa en la que había cartas del tarot. «Hola, jóvenes. ¿Qué os trae por aquí?». Su voz era grave y melodiosa. «Queremos saber sobre el futuro de nuestro amigo», dijo Isabel alegremente, empujando a Alejandro hacia adelante. La pitonisa escrutó a Alejandro, su cara, sus ojos, y luego barajó lentamente las cartas. «Bueno, jovencito, veamos qué te espera», dijo. Dispuso las cartas, cada una de las cuales parecía misteriosa y enigmática, en un orden determinado. Luego las miró detenidamente, las volvió a meter en la baraja y sacó solo unas pocas. Al girar las cartas, la adivina susurró algo y se quedó inmóvil. Tras unos instantes de silencio, miró a Alejandro y le dijo con seriedad: «Ten cuidado, joven. Te espera un lodazal de traiciones y engaños. Pero no temas, la verdadera amistad te salvará». Las palabras de la pitonisa quedaron flotando en el aire. Isabel y Miguel se miraron, dándose cuenta de repente de la seriedad del momento, que debería haber sido una broma. Alejandro se encogió de hombros, tratando de ocultar su nerviosismo. «Bueno, gracias», dijo, tratando de mantener la ligereza. «Estoy seguro de que mis amigos no dejarán que me ahogue en el fango». La adivina hizo un gesto con la mano hacia la salida de la tienda. «Yo solo digo lo que dicen las cartas». Los amigos salieron de la tienda, riendo y bromeando sobre sus maldiciones, pero las palabras de la adivina resonaron en sus corazones, añadiendo una sombra de inquietud a su aventura. La vida de Alejandro, Miguel e Isabel estaba llena de acontecimientos. Alejandro seguía con su ritmo de vida habitual, sin hacer mucho caso a la sombría predicción de la anciana. En el trabajo le iba bien, y después de él disfrutaba de las fiestas, ligando y disfrutando de la compañía de sus muchas amigas. Decidió no encerrarse en sí mismo y disipó su soledad en compañía de bellas mujeres. Pero ninguna de ellas podía derretir su corazón, que parecía congelado y poco dispuesto a encender la pasión y el amor. Mientras tanto, Miguel e Isabel acababan de mudarse a una nueva casa, que estaban transformando juntos en un acogedor nido familiar. Isabel, como diseñadora, estaba entusiasmada con el interiorismo, y Alejandro les hacía compañía a menudo, ayudando a Miguel con las reparaciones o la elección de muebles. Su visión práctica y su gusto impecable hacían de él un ayudante indispensable en estas cuestiones. Un día, durante otro fin de semana que pasaron en la nueva casa, la conversación derivó inevitablemente hacia la vida personal de Alejandro. «Alejandro, ¿no crees que ya es hora de que pienses en formar tu propia familia?», intervino de pronto Isabel, tendiéndole una manzana. «Vamos, me las apaño bien solo». Alejandro se encogió de hombros, desviando ligeramente la conversación hacia otro tema. «Me gusta mi libertad y no veo ninguna razón para renunciar a ella». Miguel, que conocía bien a Alejandro, sonrió, sabiendo perfectamente que tras la fachada de despreocupación se escondía una profunda inseguridad. «¿Aún no has conocido a la elegida?», se burló, uniéndose a la conversación. «¿O es que tienes miedo de que te cambie, como predijo la adivina?». Alejandro volvió a encogerse de hombros, con rostro impenetrable. «Una adivina, ¿eh? No es mucho lo que podría haber dicho. Mi corazón sigue libre y prefiero que siga así». Pero, en el fondo de su mente, Alejandro empezó a preguntarse si aquel mismo encuentro no había desempeñado un papel fatal en su soledad. Cada vez más a menudo se sorprendía a sí mismo pensando que sus interminables aventuras y relaciones casuales no le proporcionaban la alegría que veía en los ojos de Miguel e Isabel cuando se miraban. Mientras tanto, la vida continuaba. Los amigos planeaban un viaje al mar, donde Alejandro esperaba olvidar sus dudas durante un tiempo y disfrutar de la compañía de sus amigos y del calor del sol de verano. En el fondo de su alma, sin embargo, había una sensación de inquietud. ¿Y si la predicción de la adivina empezaba a cumplirse? Sin embargo, rápidamente desterró esos pensamientos de su mente.
Mientras estuviera cerca de Miguel e Isabel, se sentía seguro. Eran su fortaleza, su defensa contra viento y marea. Pero incluso las fortalezas caen a veces. Alejandro y Miguel decidieron dar un paseo por el barrio, discutiendo ideas para un regalo de aniversario para Isabel. Pasaron junto a un viejo puente que cruzaba un tranquilo río a las afueras de la ciudad. El puente era un lugar popular entre las parejas de enamorados por sus vistas panorámicas y su intimidad. Pero esta noche, la atmósfera de la velada se vio interrumpida por una joven de pie en el borde del puente. Su figura y su mirada perdida en el agua resultaban inquietantes. La joven saltó la barandilla del puente. Solo un paso la separaba del abismo. «Espera, parece que va a saltar del puente», dijo Miguel frenando. Los dos chicos miraron hacia abajo y se quedaron helados. El río era poco profundo, y la altura del puente no dejaba ninguna posibilidad de un desenlace favorable. Era imposible frenar. Pero en cuanto se precipitaron hacia él, la chica estaba a punto de dar un paso adelante. Alejandro, más rápido que Miguel, corrió hacia la chica y consiguió agarrarle la pierna. Justo entonces, Miguel se acercó corriendo. Juntos, arrastraron a la desafortunada mujer hasta el puente. Una multitud se congregó a su alrededor, y una sirena de policía sonó desde algún lugar. Para evitar interrogatorios innecesarios, Alejandro y Miguel se alejaron, llevándose a la chica lejos del puente. Alejandro y Miguel encontraron un pequeño banco en una acogedora glorieta cubierta de hiedra, oculta a la vista, y sentaron a la chica a su lado. La niña estaba callada, solo temblaba y sollozaba violentamente. Alejandro empezó en voz baja, intentando hablar en un tono tranquilizador. «Hace una noche preciosa, ¿verdad?». La chica volvió lentamente la cabeza hacia ellos, con los ojos llenos de lágrimas. No contestó, pero suspiró y miró hacia el camino que llevaba al senador. «No queremos molestarla», continuó Miguel, deslizando su chaqueta sobre los hombros de la muchacha. «Pero nos gustaría asegurarnos de que estás bien. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar?». Sus labios temblaron ligeramente y susurró en voz baja. «No, no pueden ayudarme. No, nadie puede». «Todo saldrá bien», dijo Alejandro con confianza, rodeándole los hombros con el brazo. «No estás sola». De repente, la chica se derrumbó en sus brazos y rompió a llorar. Sus amigos no la acosaron con preguntas. Se sentaron en silencio en el banco y la tranquilizaron hasta que se calmó y recobró el sentido. Por fin habló. «Me llamo Carla», se presenta sollozando. Alejandro y Miguel se presentaron a su vez. Carla dudaba si contárselo todo a esos dos completos desconocidos, pero le transmitieron una gran calidez y necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar. Suspiró lentamente, como si estuviera recomponiendo las piezas de su pasado, y empezó a hablar en voz baja. «Todo empezó hace 2 años. Le conocí en la universidad. Todo parecía tan bonito. Me hacía regalos caros, me llevaba en coche. Íbamos a menudo a bares y restaurantes. Me mareaba de felicidad. Empecé a tener problemas con los estudios. Finalmente, me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Yo estaba en la luna de felicidad. Pronto alquilamos una habitación luminosa muy acogedora, donde pasábamos todos los días disfrutando de la compañía del otro. No volví a ir a la universidad. Mis padres, cuando se enteraron, montaron un escándalo enorme. Estuvieron en su contra desde el principio de nuestra relación. Pensaban que ese chico no era rival para mí». Alejandro y Miguel escucharon sin interrumpir, dándose cuenta de lo importante que era para ella decirlo todo ahora. «Mis padres vinieron a vernos. Me exigieron que volviera a la universidad y continuara mis estudios, dándose cuenta de que la había dejado por él. Mi padre incluso intentó hablar con mi novio. Pero él le contestó que yo era una mujer adulta y debía controlar mi propio destino. Entonces mis padres me pusieron ante una disyuntiva, o él o ellos. Mi padre dijo entonces, ya que eres tan independiente, tienes que elegir entre nosotros o él. Y si eliges quedarte con él, entonces ya no seremos tu familia y no podrás contar con nuestra ayuda y apoyo. Y yo
Le elegí a él. A Carla le tembló la voz y las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. Guardó silencio un momento. Miguel y Alejandro se quedaron sentados, con miedo a moverse, dándose cuenta de que aquello no era el final de la historia. Y entonces algo se rompió en nuestra relación. Empezó a desaparecer durante todo el día, y por las tardes apenas salíamos, continuó Carla, enjugándose las lágrimas. Se sentaba delante de la tele con una botella de cerveza y un paquete de patatas fritas. Apenas me prestaba atención. Y esta mañana me ha dicho que había encontrado a otra persona. Me ha dicho que estaba harto de mí y que ya no me quería. Me ha echado de casa. Carla lloraba aún más fuerte. Y no tengo a dónde ir. Ni dinero, ni amigos. Carla se quedó callada un momento y, de repente, volvió a sollozar cubriéndose la cara con las manos. Pero ahora no estás sola, dijo Miguel en voz baja. Podemos ayudarte. Deja que te llevemos a casa o a donde quieras ir, sugirió Alejandro. No te dejaremos hasta que estemos seguros de que estás bien. Carla los miró entre lágrimas, preguntándose por qué esos dos tipos tan raros estaban siendo tan amables con ella. Pero no tengo a dónde ir. Carla se apartó las manos de la cara y miró a sus amigos con miedo. Mis padres no me aceptarán de vuelta. Mi padre es muy estricto y nunca da marcha atrás en sus palabras. Alejandro decidió que no podía dejarla así. Puedes quedarte en mi casa hasta que encuentres un sitio donde quedarte o te reconcilies con tu novio, sugirió Alejandro, conduciendo a Carla hasta su coche. Carla dudó al principio, pero la desesperación y la falta de otras opciones la hicieron aceptar. Asintió, agradecida y al mismo tiempo claramente avergonzada por su situación. La tarde transcurre tranquila. Alejandro fue a la tienda y le compró a Carla lo imprescindible: productos de higiene, un pijama, una bata y un par de vestidos nuevos. En casa le deja a Carla su dormitorio y decide dormir en el sofá del estudio. Qué sorpresa se llevó cuando, hacia medianoche, la puerta de su estudio se abrió silenciosamente. En la puerta estaba Carla completamente desnuda. Alejandro, dijo en voz baja, estoy asustada e incómoda sola ahí dentro. ¿Puedo acostarme contigo? Con estas palabras se deslizó bajo la manta junto a él. Todo sucedió tan deprisa que Alejandro ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. No pudo resistirse a aquella mujer, porque era un hombre joven y fuerte. Se despertó de madrugada y encontró a Carla tumbada a su lado en la cama. Alejandro estaba asombrado y desconcertado por la aventura de la noche, pero al mismo tiempo se sentía inexplicablemente fascinado por aquella misteriosa mujer. Sintió que su corazón latía al unísono de emociones nuevas e inexploradas. Contempló el futuro, permitiéndose pensar que tal vez el destino les había unido a él y a Carla por alguna razón. Alejandro se sentía incómodo dejando a Carla sola en su piso cuando se iba a trabajar, pero prevaleció el deseo de seguir siendo un noble caballero. Le enseñó dónde estaba todo e incluso le dejó su número de teléfono por si necesitaba algo. Con el paso de los días, Alejandro empezó a notar rarezas en el comportamiento de Carla. Rara vez salía de la habitación cuando él estaba en casa y a menudo desaparecía cuando él no estaba. Su teléfono sonaba constantemente, pero nunca contestaba en su presencia. Y por la noche, cuando se encontraba entre sus brazos, Alejandro perdía la cabeza y se olvidaba de todo. A nadie deseaba tanto como a ella, aunque no podía explicarse del todo por qué aquella mujer cautivaba tanto su corazón. Pero no todos compartían su entusiasmo. Cuando Miguel e Isabel se enteraron de este nuevo giro de los acontecimientos, su ansiedad aumentó. Carla, aunque aparentemente inofensiva y necesitada de ayuda, les producía una extraña sensación de inquietud. Su intuición les decía que algo iba mal. Alejandro, ¿estás seguro de que está bien?, preguntó Isabel con cautela mientras los tres comentaban la situación durante la cena. Solo necesitaba ayuda, contestó Alejandro tercamente, con voz insegura. Lo entendemos,
Pero tenemos que tener cuidado, la apoyó Miguel, con la mirada seria. No la conocemos lo suficiente como para confiar plenamente en ella. Alejandro respondió a sus palabras con silencio. En el fondo de su mente empezaba a dudar de si había hecho lo correcto, pero sus sentimientos por Carla eran demasiado fuertes para atender a razones. A Alejandro le resultaba cada vez más difícil concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Carla, a su sonrisa, a su forma de hablar o de servirle el café de la mañana. Sentía una conexión entre ellos que hacía mucho tiempo que no sentía. Y esa sensación le atraía cada vez más. Esa misma tarde, después de un día duro, Alejandro compró una botella de vino para aliviar la tensión nerviosa de los últimos días. Carla le recibió con una sonrisa de felicidad. Pasaron la velada hablando y riendo, y en algún momento Alejandro se dio cuenta de que sus sentimientos por Carla habían ido más allá de la amistad. Carla, empezó a decir, tartamudeando, pero ella le puso un dedo en los labios. Lo sé, Alejandro, susurró ella, acercándose a él. En sus ojos brilló una luz que él no había notado antes. Un momento después, sus labios se encontraron. El beso fue suave y delicado, pero pronto se volvió apasionado. Esta noche era diferente, distinta a todas las que habían tenido antes. Estaba llena de pasión y promesas. Sin embargo, la mañana trajo consigo serenidad y dudas. Alejandro se despertó junto a Carla y se dio cuenta de que no sabía cómo proceder. Su corazón rebosaba de sentimientos hacia ella, pero su mente estaba llena de ansiedad. Recordó las advertencias de Miguel e Isabel, y en el fondo se dio cuenta de que podían tener razón. Pasaron los días, y Alejandro intentó alejarse de Carla para ordenar sus pensamientos. Le alquiló una habitación pequeña y luminosa con muebles, y trasladó allí sus cosas. Al principio, Carla se sorprendió por la acción de Alejandro. Ella pensaba que ya estaba todo decidido, pero Alejandro le explicó que aún no estaba preparado para una relación seria, y que ambos necesitaban tiempo para aclararse y decidir cómo proceder. Pero cuanto más intentaba evitarla, más sentía su ausencia. Cada llamada de ella, cada mensaje de texto que le enviaba, le provocaba un sentimiento mixto de culpa y deseo. Miguel e Isabel notaron el cambio en su comportamiento. Estaban preocupados por él y decidieron hablar con él. «Alejandro, ¿estás bien?», le preguntó Isabel una noche que quedaron para cenar. «Últimamente estás un poco distante». «Sí, estoy bien», respondió Alejandro, pero su voz lo delataba. «Sabemos lo de Carla», dijo Miguel en voz baja, y había ansiedad en su voz. «Queremos que seas feliz, pero también nos preocupa que las cosas no sean lo que parecen». Alejandro negó con la cabeza, ahuyentando sus temores. «No soy un niño pequeño y sé lo que hago», dijo secamente, aunque el corazón se le apretó con la duda. Esta conversación le dejó aún más confuso. Por un lado, no quería perder a Carla, que tanta luz y calor había aportado a su vida. Pero, por otro, le preocupaba que sus sentimientos pudieran ser un error, que pudieran conducir a la misma traición de la que le había advertido la pitonisa. Un día, después de una tarde de footing, Alejandro decidió hablar con Miguel. «No sé qué hacer», le confió Alejandro a Miguel, mientras caminaban de vuelta a casa por las tranquilas callejuelas del parque. «Por un lado, siento algo por ella que hacía mucho tiempo que no sentía. El presente. Por otro, su comportamiento, su pasado, aún me hacen dudar». Miguel, que escuchaba atentamente, asintió con la cabeza, mirando las luces parpadeantes de las farolas. «Alejandro, tus sentimientos son comprensibles, pero no te olvides de la voz interior que te dice que tengas cuidado. Tú mismo has dicho que algo en su historia te parecía extraño. Quizá deberías tomarte tu tiempo y conocerla mejor antes de dar ningún paso serio», dijo Miguel. Alejandro asintió, dándose cuenta de que su amigo tenía razón. Mientras tanto, Isabel, preocupada por la situación con Alejandro, también investigaba por su cuenta. Se fijó en el comportamiento de Carla cuando fue a cenar con Alejandro.
Isabel y Miguel decidieron entonces conocer mejor a Carla y la invitaron a visitarles. Carla parecía un poco ansiosa y tensa, y cuando sonó su teléfono, se estremeció. Miró el identificador de llamadas, se puso ligeramente pálida y con una sonrisa falsa, pidió permiso para salir un momento. Isabel, atenta, se dio por enterada, mientras los hombres, enfrascados en una discusión sobre pesca, ignoraban por completo el comportamiento de Carla. Al día siguiente, Isabel comenzó su vigilancia. Salió pronto del trabajo, alegando encontrarse mal, y se dirigió a toda prisa al parque que Carla frecuentaba últimamente. Pronto vio a Carla al final del callejón. Isabel se mantuvo a una distancia suficiente para no ser descubierta. Carla entró primero en un café donde conoció a un hombre extraño. Hablaron durante un buen rato y, por los gestos de Carla, era evidente que la conversación era tensa. Luego, ambos salieron del café y se dirigieron hacia el parque. Isabel les siguió, escondida detrás de los árboles. La pareja giró por un callejón oscuro y desapareció en un cenador abandonado. Isabel se acercó sigilosamente y vio a Carla sentada en un banco con el desconocido. Ya no discutían, sino que se abrazaban y besaban. Isabel sacó lentamente su teléfono del bolso y captó lo que estaba ocurriendo. Queriendo acercarse aún más, salió de detrás de un árbol. De repente, un pequeño perro se abalanzó sobre ella de la nada, ladrando furiosamente. ¡Qué asco! ¡No! El anciano bonachón se apresuró a bajar por el sendero. ¡Uf! Corrió hacia Isabel, cogió al perrito en brazos y le dijo en tono de disculpa, con una nota suplicante en la voz. Perdónale, por favor. No es malo en absoluto. Es solo que apareciste en el camino tan inesperadamente que se me cayó la correa. Toma. El anciano recogió la correa del suelo, que se le había caído al ver a Isabel. Aquí no viene nadie a menudo, así que paseamos a menudo con mi bebé. Pero Isabel no le escuchaba. Buscó a Carla y a su acompañante, pero parecían haber desaparecido por los callejones del parque. Molesta por haber sido descubierta, Isabel se dirigió lentamente a su casa. Parada en el paso de peatones, Isabel esperó a que el semáforo se pusiera en verde. De repente, sintió que alguien le quitaba el bolso del hombro. Luego sintió un fuerte empujón en la espalda. Lo último que Isabel recordaba era un agudo chirrido de frenos, luego un fuerte impacto, y perdió el conocimiento. Alejandro estaba sentado en su despacho, mirando el monitor. El sistema volvía a darle un error, y no lo encontraba. Desconectó el sonido del teléfono, cerró las puertas del despacho para concentrarse. La mirada de Alejandro se posó en el teléfono, que sonaba en el borde de la mesa. Llevaba sonando sin parar unos 5 minutos. Seguramente algo urgente, pensó Alejandro, pero cuando vio quién le llamaba, se sorprendió. Llamaba a Miguel, que se habían visto hacía media hora y habían quedado en ir a correr por la tarde. Al parecer, Miguel había cambiado de planes. ¿Qué? Empezó Alejandro contestando a la llamada. ¿Ya no te gusta hacer footing o Isabel? No terminó, porque oyó la voz preocupada y algo perdida de Miguel. Alejandro, tienes que venir al hospital inmediatamente. Isabel ha tenido un desastre. Está en cuidados intensivos, en estado grave. Al instante se olvidó de todo y corrió hacia el coche. Ya saliendo del aparcamiento, recordó de repente que se había olvidado el teléfono en su despacho. Al principio no quería volver, pero pensando que podía perder una llamada importante, decidió regresar. Irrumpiendo en su despacho, Alejandro cogió el teléfono y miró distraídamente la pantalla. Miguel había vuelto a llamar hacía unos segundos, pensando que su amigo tenía prisa. Ese fue su mayor error, que casi les cuesta la amistad, y casi arruina al propio Alejandro. De camino al hospital, su mente era un caos de pensamientos y temores por Isabel. No era solo una amiga, era su apoyo en muchas situaciones de la vida. Cuando Alejandro llegó al hospital, para su sorpresa, no encontró a Miguel, sino que vio al padre de Isabel sentado en el pasillo, junto a la unidad de cuidados intensivos. El hombre parecía agotado y pálido.
Al ver a Alejandro, se levantó lentamente con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro, sintiendo que la voz le temblaba de tensión. Los médicos lo están haciendo lo mejor que pueden, respondió el anciano en voz baja. Menos mal que esa mujer estaba en el coche. El padre de Isabel señaló con la cabeza a una figura pequeña y desplomada, sentada al final del pasillo. Acaba de sacarse el carné, así que conduce muy despacio y con mucho cuidado. Si hubiera conducido otra persona, podríamos haber perdido a Isabel. Pero los médicos dicen que hay esperanza. A Alejandro se le encogió el corazón. Recordaba lo poco que Isabel había reído y bromeado. Y ahora su vida pendía de un hilo. ¿Dónde está Miguel? Alejandro miró a su alrededor en busca de su amigo. El padre de Isabel se encogió de hombros. Dijo que tenías algo urgente y salió corriendo, diciendo que volvería pronto. ¿Yo? Alejandro enarcó las cejas, sorprendido. ¿Qué podría ser más importante que Isabel y su salud ahora mismo? Alejandro sacó su teléfono para llamar a Miguel, pero entonces la mujer que estaba sentada en la esquina se acercó a él. Cogió la mano de Alejandro y le miró a los ojos. «No es culpa mía», empezó a decir en voz baja. «Esa chica se lanzó de repente bajo mis ruedas. Apenas tuve tiempo de frenar». Alejandro miró a los ojos de la mujer y al ver que estaban llenos de ansiedad y miedo, la tranquilizó. «Tranquila, nadie te culpa. Cuéntamelo todo en orden. ¿Cómo ocurrió todo?» La mujer suspiró. «No recuerdo mucho del miedo. Estábamos en un cruce. El semáforo para peatones estaba en rojo y nos dieron luz verde. Hice todo como me enseñaron en la autoescuela. Solté el freno y empecé a avanzar lentamente. En ese momento algo destelló y cayó justo debajo de las ruedas de mi coche. Grité de miedo y pisé el freno. Eso es todo». «No, espera». La mujer de repente se iluminó por una corazonada. Me acordé. Un segundo antes de la caída, alguien con una chaqueta gris y la capucha puesta corrió bruscamente por la acera alejándose de la carretera. «Cuéntaselo todo a la policía», suplicó Alejandro. «Tienen que investigar». Alejandro decidió quedarse en el hospital hasta que Isabel recobrara el sentido. Las horas se prolongaron agónicamente, cada minuto lleno de ansiedad. De vez en cuando los médicos salían a su encuentro, dando escasas noticias sobre el estado de Isabel. Seguía grave, pero estable. Y Miguel no aparecía. De repente sonó el teléfono. Alejandro descolgó el auricular. Llamó Carla. La apenas audible voz hizo que Alejandro se levantara de la silla, donde había estado sentado esperando las noticias. «Miguel acaba de irrumpir en mi casa. Está gritando sobre algún accidente, culpándome y exigiéndome que le deje en paz. No es el mismo. Me da escalofríos», gritó Carla. Alejandro, presa de un arrebato de rabia y traición, se abalanzó hacia Carla. «¿Qué clase de día es hoy?», corrió por su mente. Al girar hacia el aparcamiento exterior de la casa, su mirada se fijó en la figura de Miguel. Llevaba el pelo despeinado y la camisa desabrochada. Miguel saltó de la entrada y, sin mirar atrás, corrió hacia su coche, abrochándose frenéticamente la camisa mientras avanzaba. La escena impresionó tanto a Alejandro que por un momento se quedó paralizado, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero en cuanto el coche de Miguel desapareció al doblar la esquina, Alejandro pareció despertar. Saltando 2 escalones, subió volando las escaleras. Al entrar en el piso, Alejandro encontró a Carla sentada en el suelo del pasillo, llorando amargamente. Su mirada indicaba que algo grave había ocurrido. «Alejandro, por favor, no llames a la policía», suplicó ella mientras él sacaba el teléfono. «No quiero que Miguel y tú os separéis por mi culpa. Lleváis tanto tiempo siendo amigos», suplicó ella. Alejandro, sintiéndose traicionado y dividido entre su deseo de proteger a Carla y su decepción con Miguel, colgó lentamente el teléfono. No podía creer que Miguel fuera capaz de algo así.
¿Qué ha pasado aquí? Su voz era tranquila, pero exigente. Carla, tratando de calmarse, comenzó a explicar que estaba en la cocina y que iba a prepararse un par de bocadillos. En ese momento sonó el timbre. Carla, al oír la voz de Miguel, abrió la puerta. A continuación ocurrió algo espeluznante. Miguel irrumpió en el piso como una bestia. Estaba fuera de control, gritando, agitando los brazos, acusando a Carla de algún tipo de accidente y de que ella se estaba beneficiando de ello. Y cuando ella intentó calmarle, Miguel se puso agresivo e incluso intentó pegarle cuando ella se negó a escucharle. Las palabras de Carla dejaron a Alejandro completamente confuso. Le costaba creer que Miguel pudiera haber cambiado tanto. Entendía que su amigo estuviera conmocionado por lo que le había pasado a Isabel, pero ¿qué tenía que ver Carla en todo aquello? En el fondo, Alejandro se daba cuenta de que necesitaba aclarar las cosas, pero de momento se sentía demasiado traicionado y engañado como para intentar hablar con su amigo. Así que es esto, la traición y el engaño de los que advirtió la adivina. Su mente se agitó. Alejandro estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se percató del brillo de los ojos de Carla y de su sonrisa de regodeo. Alejandro tomó la decisión de romper toda relación con Miguel e Isabel, decidiendo que no podía seguir confiando en alguien que era capaz de algo así. Se quedó con Carla, intentando tranquilizarla, pero su corazón empezó a luchar con la amargura de la traición que aún no había superado. Lo único que hizo fue llamar al hospital. El médico le dio noticias alentadoras. Dijo que Isabel había empezado a recuperarse, y aunque aún no podía hablar, el médico aseguró a Alejandro que el peligro había pasado e Isabel se recuperaría muy pronto. El día siguiente en el trabajo fue especialmente difícil para Alejandro. Los últimos acontecimientos le habían desgastado emocionalmente y apenas podía hacer frente al flujo de tareas del trabajo. Llamaron a la puerta de su despacho. Era Miguel. Parecía perdido y destrozado. Por mucho que Alejandro quisiera evitar ver a su antiguo mejor amigo, quería solucionarlo todo de una vez por todas. Alejandro, tenemos que hablar, empezó a decir Miguel con seriedad en cuanto Alejandro se apartó de los documentos. Alejandro asintió malhumorado, señalando la silla frente a su escritorio. No estaba seguro de estar preparado para escuchar lo que Miguel tenía que decir, pero el silencio solo empeoraría las cosas. Estuve en tu casa, Alejandro. Recibí una llamada de Carla diciendo que necesitaba ayuda urgentemente y que no podía localizarte. Yo también intenté llamarte, pero no contestabas al teléfono, dijo Miguel con voz tensa. Cuando llegué, Carla se comportaba de forma muy extraña. Primero me arrastró a la habitación sin explicarme lo que había pasado, y luego, Miguel se detuvo, como haciendo acopio de fuerzas. De repente empezó a gritar y a decir que había sido yo quien le había exigido que rompiera contigo. Apenas pude escapar antes de que empezara a tirarse sobre mí. Alejandro miró a Miguel con indisimulada incredulidad. ¿Estás diciendo que todo esto fue idea suya? ¿Que está intentando separarnos? La voz de Alejandro temblaba con una mezcla de rabia y desconcierto. Yo creo que sí, Alejandro. No sé cuáles son sus motivos, pero ha sido demasiado extraño. Parece que está jugando con nosotros dos. Miguel habló despacio, y su silla crujió con fuerza. Su mirada estaba cargada de ira. No, Miguel, no te creo. Vi a Carla, sus ojos llorosos y confusos, y también te vi a ti salir corriendo de la entrada. Créeme, fue un espectáculo digno de ver. Ahora, que te quede claro, si vuelves a acercarte a mí o a Carla, te denunciaré a la policía, gritó Alejandro, sin creerse una palabra de lo que decía su amigo. Miguel negó con la cabeza, un profundo dolor reflejado en su rostro. Me importa tu suerte, Alejandro, pero me iré si así lo decides. Pero sigue pensando en mis palabras. Con estas palabras, Miguel se levantó lentamente y se dirigió a la puerta, dejando a Alejandro pensativo, lleno de dudas y resentimiento. Por cierto, Isabel te manda recuerdos.
Ya se está recuperando y siente mucho que no la hayas visitado. Seguimos siendo tus amigos, dijo Miguel, mientras salía del despacho y cerraba silenciosamente la puerta tras él. Después de que Miguel se fuera, Alejandro se recostó en su silla, sintiendo que el corazón se le encogía de frío. Pensamientos de traición, confianza y amistad rota se arremolinaban en su cabeza. Cada palabra de Miguel resonaba en su alma con dolor e incomprensión. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo no podía descartar por completo las dudas sobre la sinceridad de Carla, lo que le hacía preguntarse hasta qué punto conocía a las personas que amaba. Alejandro no sabía qué hacer a continuación. Había perdido a sus mejores amigos y temía decepcionarse con la mujer que tanto tiempo llevaba buscando. No quería ver a nadie, tratando de averiguar lo que había pasado por su cuenta. Se sumergió en su trabajo con renovado vigor, centrándose en un proyecto que no solo podría insuflar nueva vida a su carrera, sino también demostrar su fiabilidad profesional, que era lo más importante para él en estos momentos. El proyecto de protección de datos en el que trabajaba ofrecía soluciones de seguridad innovadoras para las empresas. Alejandro puso toda su capacidad y experiencia en este trabajo, y pronto sus esfuerzos se vieron recompensados. El proyecto fue aprobado por la alta dirección, y Alejandro recibió no solo una importante recompensa económica, sino también el reconocimiento de los círculos profesionales. Después del incidente con Miguel, Alejandro se dio cuenta de repente de que Carla se había vuelto muy retraída. Le parecía que ocultaba algo. Si su teléfono sonaba inesperadamente, miraba ansiosa la pantalla antes de contestar rápidamente. Pero él lo achacaba al estrés que había sufrido y no molestaba a Carla con preguntas. En cuanto Alejandro fue ascendido, se sintió eufórico y decidió que empezaba un nuevo capítulo en su vida. Alejandro decidió pasar la noche con Carla, sobre todo porque en los últimos días había estado tan absorbido por el trabajo que apenas había hablado con ella, y ya había pasado una semana desde su último encuentro. Sin embargo, estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. A última hora de la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, se produjo un incendio en el edificio de la empresa. El fuego se propagó rápidamente. Sin embargo, estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. A última hora de la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, se produjo un incendio en el edificio de la empresa. El fuego se propagaba rápidamente, cubriendo los principales servidores y archivos de datos. Tras recibir un mensaje sobre el incendio, Alejandro acudió rápidamente al lugar. Cuando llegó, vio las llamas que envolvían el edificio y a los bomberos luchando contra el fuego. Se le encogió el corazón al pensar en las posibles pérdidas, no solo económicas, sino también de los datos que tanto le había costado proteger. Alejandro, es terrible, dijo un compañero que estaba cerca. Todos sabemos lo mucho que has invertido en este proyecto. Alejandro luchó por encontrar las palabras. Sintió que sus éxitos se desmoronaban ante sus ojos. La mañana siguiente trajo noticias aún más desagradables. La policía empezó a investigar la causa del incendio, y las primeras conclusiones apuntaban a un posible incendio intencionado. Alejandro fue llamado a declarar. Como director de proyecto, era responsable de todo lo relacionado con las salas de servidores. Tenemos que estudiar todas las causas posibles, explicó el investigador, incluido el sabotaje interno. Alejandro podía sentir cómo crecía la tensión. Sabía que sus recientes éxitos podían haber despertado envidia o incluso odio, pero la idea de que uno de sus compañeros pudiera hacer algo así le parecía imposible. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Podría haber estado implicado Miguel? Pero Alejandro descartó de inmediato aquel ruin pensamiento. Estoy seguro de que ha sido un accidente, insistió Alejandro, estudiando los informes de la inspección policial. Eso esperamos, pero tenemos que considerar todas las opciones.
continuó el investigador. Mientras la policía investigaba, Alejandro empezó a buscar respuestas por su cuenta. Necesitaba asegurarse de que ninguno de los miembros de su equipo estaba implicado en el incidente. Decidió averiguar la verdad por su cuenta, interrogando a los empleados y comprobando las posibles vías de acceso a la sala de servidores. En ese momento, su relación con Carla se volvió tensa. Por alguna razón, ella no le apoyaba, sino que intentaba evitarle. Cada vez que Alejandro le ofrecía quedar, Carla se negaba, poniendo excusas a veces ridículas. Y esto le alarmaba mucho. El mundo de Alejandro pareció derrumbarse cuando la policía acudió a él con acusaciones de incendio provocado. Le explicaron que su propia tarjeta de acceso había sido utilizada para la última entrada y salida de la sala de servidores, poco antes de que se iniciara el fuego. Toda su profesionalidad, todos sus logros parecieron olvidarse de la noche a la mañana ante esta nueva acusación. Yo no he sido... Estaba con Carla, insistió Alejandro, tratando de convencer a los detectives de su inocencia. Sintió que la desesperación le invadía mientras los policías le miraban con evidente escepticismo. Los detectives acordaron reunirse con Carla para comprobar la coartada de Alejandro. Alejandro creía que Carla corroboraría sus palabras, pero para su horror hizo todo lo contrario. Alejandro y yo no nos vemos desde hace una semana, dijo Carla cuando le preguntaron directamente por la última vez que estuvieron juntos. Alejandro sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Ahora todo le parecía ajeno y hostil. «Mira mi mapa», insistió Alejandro. «En él están registradas mis horas de entrada y salida. Señor, no hemos encontrado su tarjeta entre sus documentos», anunció la policía. «Puede que la haya destruido deliberadamente para encubrir su delito», dijo el policía con frialdad, mirando a Alejandro. Alejandro, como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo, se acordó de repente de las cámaras de videovigilancia y se ofreció a comprobar las grabaciones, confiado en que podrían demostrar su inocencia. Pero entonces resultó que todas las cámaras habían sido apagadas el día del incendio. Esto hizo aún más misterioso su caso y aumentó las sospechas contra él. Como todas las pruebas estaban en su contra, Alejandro fue detenido y encarcelado. Se sintió traicionado y abandonado por todos los que le importaban. Ahora se daba cuenta de que el fango de mentiras y traiciones del que le había hablado la vieja adivina le arrastraba cada vez más hondo. Y parecía que no había escapatoria. Para su sorpresa, a los pocos días le concedieron la libertad bajo fianza, y Alejandro quedó en libertad provisional. Al salir de la celda, sintió que su vida se había convertido en una sombra cabalística de la que no podía escapar. Alejandro estaba decidido a desentrañar esta enmarañada historia y averiguar quién estaba detrás de todo. Sabía que había respuestas en alguna parte, y solo necesitaba encontrar las preguntas adecuadas. Pero con cada paso que daba hacia el desentrañamiento, se daba cuenta de que el traidor podía estar mucho más cerca de lo que pensaba. ¿Y cómo podía acercarse a la verdad si estaba sentado en casa y todos sus movimientos estaban vigilados? En libertad bajo fianza, Alejandro se encontró solo, reflexionando sobre la cadena de acontecimientos que le habían conducido a su crisis actual. Su vida y su carrera pendían de un hilo, y se dio cuenta de que solo la verdad podría salvarle. Pero la verdad estaba en algún lugar ahí fuera, entre las sombras de la mentira y la traición, y Alejandro estaba decidido a encontrarla, le costara lo que le costara. Alejandro empezó por reunir todas las pruebas e información disponibles que pudieran ayudarle. Decidió empezar por el principio, volver a comprobar todos los registros de acceso a la sala de servidores el día del incendio. Sabía que todos los registros habían sido destruidos y trató de encontrar alguna pista. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Isabel apareció en la pantalla. Al principio Alejandro no quiso contestar, pero luego decidió que no era culpa de ella y cogió el teléfono. «Esto es muy importante para ti, por favor. No cuelgues. Escúchame. Miguel y yo pagamos tu fianza porque no dudamos de tu inocencia. Además,
después de lo que nos pasó a mí y a él, sobre todo después de tu conversación con él. Miguel se dio cuenta de que alguien tiene muchas ganas de aprovecharse del proyecto que diseñaste e inculparte. Miguel instaló cámaras ocultas donde nadie lo sabía. Funcionaban antes del incendio y le transmitían toda la información en la nube. Hoy las hemos abierto en el ordenador de casa. Un mensajero te entregará estas grabaciones. Hay muchas cosas interesantes ahí, y mucho me temo que no te van a gustar, dijo Isabel. Antes de que Isabel pudiera desconectar, sonó el timbre. Era el mensajero. Traía una pizza. Al principio Alejandro se sorprendió mucho, pero al mirar la cara del mensajero, se dio cuenta de que era una jugada secreta, para que nadie interfiriera en la búsqueda de la verdad. El mensajero era el hermano de Isabel. Tras despedir al mensajero, Alejandro corrió a la cocina. Con cuidado, sacó la pizza de la caja y empezó a examinar las paredes de cartón. Resulta que en una de ellas había un pendrive escondido. Con manos temblorosas, Alejandro introdujo el pendrive en el ordenador y abrió el video. Al cabo de unos minutos gritó de dolor y desesperación. En el primer video, Alejandro vio a Carla escondiendo la cara, mirándole. Entonces un tipo, usando su tarjeta, abre la puerta de la sala de servidores. Ya está, Alejandro. Te han tendido una trampa, dijo Alejandro con amargura, mirando el monitor. ¿Una trampa? ¿Pero por quién? Por la persona en la que más confiaba. Armado con las nuevas pruebas, Alejandro acudió primero a la policía. Con esta información, el caso dio un nuevo giro. La investigación se reabrió, y ahora los principales esfuerzos de la investigación se dirigían a encontrar al verdadero culpable. Ahora tenía que darse prisa en llegar hasta Carla. Al acercarse a la puerta de su piso, Alejandro sintió ansiedad, confusión y frustración. ¿Qué le diría ella ahora? ¿Cómo le miraría a los ojos? Pero a Alejandro solo le atormentaba una pregunta. ¿Por qué lo hizo y con qué propósito? Carla abrió la puerta, vio a Alejandro y se asustó. Luego se recompuso rápidamente y le hizo entrar en el piso. Alejandro, sin quitarse los zapatos, entró en la habitación y se sentó en el sofá. Carla se quedó de pie en la puerta. «Carla, cuéntame qué ha pasado. Quizá pueda ayudarte», dijo Alejandro en voz baja, aún sin creerse que Carla pudiera estar involucrada en todo lo que estaba ocurriendo. Carla se quedó en silencio, mirando por la ventana, donde las primeras estrellas empezaban a iluminarse en el cielo del atardecer. Finalmente suspiró y se volvió hacia Alejandro. Tenía los ojos llenos de lágrimas, que se resistía a soltar. «No quería que te involucraras en esto, Alejandro, pero me obligaron. Mi historia es complicada y triste», comenzó, y su voz temblaba de tensión nerviosa. «No quería que te enteraras de todo así. Es difícil de explicar. Estoy realmente en problemas», dijo Carla. «Estoy aquí para ayudarte, Carla. Pase lo que pase, puedes confiar en mí», respondió Alejandro con seguridad, viendo que su determinación no le había abandonado. Se quedó inmóvil, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Finalmente suspiró y se sentó en el sofá. Entonces Carla guardó silencio un momento, haciendo acopio de ingenio, y comenzó su relato. «Todo empezó hace 2 años. Cuando lo conocí, me parecía un sueño. Incluso dejé mis estudios por él. Pero mis padres tenían razón. No era el hombre que necesitaba en mi vida. Este hombre es peligroso y está relacionado con gente muy influyente. Rápidamente me arrastró a sus oscuros asuntos. Al principio no me di cuenta tontamente, y cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Me encontré atada de pies y manos. Fue entonces cuando decidí suicidarme en el puente. Pero tú estabas allí, y entonces él me encontró. Sintiendo que una oleada de ira y frustración aumentaba en él, Alejandro trató de mantener la calma. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me has metido en todo esto?» Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Tenía miedo.
Creía que podría encargarme de todo y salir por mi propio pie. Pero esto ha ido demasiado lejos. Alejandro, necesito tu ayuda. No sé qué hacer, suplicó con la mirada. Alejandro negó con la cabeza, tratando de sopesar sus próximos pasos. La situación era crítica. Te ayudaré, decidió, pero solo si eres completamente sincera conmigo. Tenemos que ir a la policía y tienes que contarles todo lo que sabes. Es la única forma de arreglar la situación, suspiró Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Encendió la grabación de su teléfono, lo colocó frente al sofá y le pidió a Carla que les contara todo desde el principio para tener pruebas para la policía. Haré lo que me digas. Te creo, Alejandro. Le tembló apenas la voz y luego tosió, al parecer de los nervios. Alejandro se levantó para ir a la cocina y traerle un vaso de agua. Pero en cuanto salió de la habitación, un fuerte golpe cayó sobre su cabeza y sus ojos se pusieron negros. ¿Estás con nosotros o con él? Alejandro oyó una voz áspera y desconocida y perdió el conocimiento. A pesar de las advertencias de Alejandro de que se mantenga alejado de él y de Carla, Miguel continúa siguiéndolos. Por la noche, después de que Alejandro haya recibido pruebas de su inocencia, Miguel decide vigilarle para que Alejandro no haga ninguna tontería. Miguel sigue a Alejandro, inmerso en sus propios pensamientos e ignorándole por completo. Miguel ve a Alejandro dirigirse apresuradamente hacia el piso de Carla, entrando por la entrada. Al principio Miguel quiere seguirle, pero todo está tranquilo, y Miguel se queda en la calle, mirando de vez en cuando las ventanas del piso de Carla. Al cabo de un rato, un coche oscuro se acerca a la misma entrada. El exnovio de Carla se baja de él y sube las escaleras. Miguel se queda donde está y espera, sin saber a qué espera. Media hora más tarde, Carla y su exnovio aparecen en el portal de la casa, cargados con maletas. Suben rápidamente al coche y se marchan. Alarmado por lo que ve, Miguel decide entrar en el piso. Para su sorpresa, encuentra a Alejandro inconsciente en el sofá. Y luego a la policía, que se da cuenta de que ha ocurrido algo grave. Cuando llega la ambulancia, los médicos prestan los primeros auxilios a Alejandro y lo trasladan al hospital. Miguel convence a los médicos para que le dejen ir con ellos, sobre todo porque ya se lo ha contado todo a la policía y le han dejado ir. En el hospital, cuando Alejandro recupera el conocimiento, lo primero que ve es a Miguel junto a su cama. Miguel está sentado a su lado en una silla, dormitando sobre un libro abierto. «Ah, y me has asustado», Miguel exhaló aliviado, apretando la mano de un viejo amigo. «Me apresuro a informarte que Carla y su compañero fueron detenidos, y lo que allí ocurrió, te lo contaré más adelante». Alejandro miró a Miguel con indisimulado amor. «Alejandro, sé que me pediste que no me entrometiera, pero no podía quedarme mirando lo que pasaba. Sentía que algo no iba bien», dijo Miguel en voz baja, sintiendo como su frustración y enfado iban dejando paso a la gratitud. «Miguel, hola. No sé qué decir. Me salvaste la vida». Alejandro encontró fuerzas para sonreír. «Me equivoqué contigo, y en muchas otras cosas. Durante la investigación se descubrió que Carla y su amiga son unas sinvergüenzas que planeaban utilizar a Alejandro para sus propios fines, y todo su plan iba encaminado a apoderarse de sus finanzas y negocios. Ahora tendrán lo que se merecen». Tras meses de litigios y tormentas vitales, la vida de Alejandro empezaba por fin a asentarse. La revelación de la verdad sobre el incendio provocado y la traición de Carla fueron golpes duros, pero también arrojaron luz sobre los verdaderos amigos y sobre quienes permanecieron a su lado a pesar de todo. Alejandro decidió que, en cuanto le dieran el alta, invitaría a Miguel y a su mujer, ya recuperados del accidente, a la misma cafetería en la que se habían sentado el primer día que conocieron a Isabel. A pesar de todos los rencores y desavenencias que les habían separado en el pasado, no podía negar el profundo vínculo que siempre había sentido con su amigo.
Alejandro recordó las palabras de la adivina sobre la traición y la verdadera amistad. Ahora se daba cuenta de que los verdaderos amigos son aquellos que están el uno para el otro en los momentos más difíciles. Y Miguel e Isabel habían resultado ser, efectivamente, amigos así. Miguel, empecemos de nuevo. Me alegro mucho de que estés aquí, dijo Alejandro tendiéndole la mano. Miguel la estrechó con firmeza, devolviéndole la sonrisa. Ambos sabían que tenían mucho por delante, pero ahora que la verdad había salido a la luz, podían seguir adelante juntos, reconstruyendo su amistad y apoyándose mutuamente.